todo tiene de dónde viene la información, ¿sí? Ahí dice abajo, por ejemplo, todo el artículo en Journal of Bone, Joint and Surgery, ¿sí? Y viene cómo se compara el tratamiento de microfractura con etcétera, igual con las adiposas, igual con todo, ¿no? Entonces, cada uno está tratando de probar una hipótesis de si las células troncales de médula ósea contra la microfractura, mucho más que las células de adiposas contra microfractura para la formación de cartílago. Entonces, yo he encontrado muchas más de adiposas por tendones que de adiposas por cartílago. Existe mucha literatura, es una explosión de información, ¿sí? Es importante leerla siendo crítico, ¿sí? Porque es mucho más fácil obtenerlas de grasa que obtenerlas de médula ósea. Porque en médula ósea, como pueden ver aquí, pues obviamente todo el mundo tiene miedo de que le va a dar al corazón. Si usas una aguja de este tamaño, pues sí le das, ¿me explico? Pero si usas una Rosenthal chiquita, es súper fácil obtenerla, ¿sí? Y las puedes usar ahí mismo, porque puedes hacer un concentrado de médula ósea que las puedes utilizar de inmediato. Entonces, yo sí creo que yo estoy más orientada hacia las de médula ósea, por lo que he trabajado con ellas, que a las de tejido adiposo, porque hemos tenido muchos charlatanes aquí en México que han intentado, porque la máquina se las da inmediatamente, ¿sí? Y por eso tienen la tendencia a utilizarlas por facilidad. Entonces, aquí tenemos las dos, ¿sí? Entonces, sería debatible. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar un artículo que te diga que sí hace lo que tiene que hacer, y sobre todo si estás hablando de articulaciones como las de conejo, ¿sí? O las de publicaciones en donde todo sale bien, ¿sí? Hay cierto tipo de gente que publica en conejos, por ejemplo, no en caballos directamente. ¿Por qué? Porque los conejos todo se ve bonito, ¿sí? Nada más ven la literatura y lo vas a notar. Pero ahorita que abramos ¿qué tiempo tenemos para poder hablar, ¿cómo se llama? De preguntas. Apenas tú termines la presentación, doctora, se abre el foro y más o menos hemos estado, dependiendo del número de preguntas y de las charlas, entre 30 a 40 minutos están disponibles para eso. Ok, mira, aquí voy a saltarme esta parte porque todo el mundo va a tener esta publicación, ¿no? Porque se está grabando. Entonces, aquí va a poder ver toda la literatura que está consultada para ver qué es lo que necesitan, ¿sí? Porque todo está ahí. Entonces, yo podría seguir hablando acerca de los diferentes procesos, pero voy a tener que adelantar un poquito porque si no el tiempo nos va a comer, acerca de otras cosas que hemos estado haciendo. Pero espero que haya tiempo para preguntas. Células troncales que suprimen a los linfocitos T, por ejemplo, y que previenen un rechazo del huésped. Ojalá todas fueran así, pero yo he visto reacción inflamatoria, así como las células halogénicas con la doctora Fortier. Se pueden utilizar en enfermedades autoinmunes y de hecho nosotros tenemos un proyecto de laminitis. Obviamente no lo estamos usando intraarterial, como dice este artículo. ¿Por qué? Porque puede causar trombosis. Entonces tendemos a tener, vean por ejemplo ahí cómo se quedan las células, toda la parte brillante, es las células que se quedan en la porción distal cuando utilizas torniquete. Pero esta es intraarterial. Se ha hecho lo mismo en intravenosa y no causa trombosis como la intraarterial. Fíjense que ahorita acabo de ver esta que es de intraarterial, que es una inyección guiada por ultrasonido en la craneal tibial de células troncales en caballos, en donde el grupo de Galupo, que son los de Davis, lo hicieron, obviamente con el ultrasonido y las magias que hacemos casi todos con ultrasonido, pero lo que tienen es posibilidad de trombosis. No lo mencionan, ¿sí?
pero cada una de las perfusiones quedan ahí por medio de torniquete por más de 24 horas. De ahí nosotros pusimos torniquete, hicimos venografías, utilizamos una gran cantidad de diferentes artefactos para tratar de ver qué es lo que pasa con estos caballos con laminitis, utilizando termografía, etcétera. Y fíjense cómo se alinean las fibras. Las dos imágenes de arriba son cuando empezaron con la laminitis y las imágenes de abajo ya son mucho más alineadas, todas las laminillas. ¿Por qué? Porque han sido tratados una o 3 veces, y una vez es del lado izquierdo, 3 veces es del lado derecho, con células troncales por perfusión endovenosa. Entonces son caballitos, ¿sí? No, así está bien, así está bien. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver el video? Sí, doctora, sí, señora. ¿Sí? Los caballos mejoran, ¿sí? Este caballo de veras no podía salir a nada. Y luego pues, sigue con la laminitis fea, pero hay una mejoría. Entonces, las hemos utilizado, no está publicado el artículo todavía, estamos en publicaciones, pero sí hay una mejoría tanto en termografía como las biopsias laminares de cada uno de los caballos en donde se aplicaron células halogénicas por perfusión endovenosa con torniquete. Ahora estamos con lo de enfermedad inmunomediada, enfermedades que estimulan la supervivencia de las células para reparar tejidos. Ustedes saben que uveitis recurrente y lupus y todo este tipo de cosas pues son bastante graves. Entonces, Monse, de 2018 a la fecha, está usando células troncales de origen umbilical para poder controlar este tipo de uveitis. Tiene resultados muy bonitos en donde está midiendo en la lágrima las citocinas por un multiplex. Y entonces lo que están viendo todavía tampoco está publicado porque está terminando su maestría, pero estas células las cultivó y se aplican en el párpado, ¿sí? Subpalpebral, y de ahí lo que han visto es de que hay una mejoría significativa en la inflamación. Obviamente no como la ciclosporina, o sea, no pensaba yo que iba a ser tan efectiva, pero aparentemente, pues lo que estamos esperando es que dure el efecto de estas células. Fíjense cómo hay publicaciones. Ve esta publicación que me encontré en enero del 2020. Caballos con recurrente, uveitis recurrente, activan el CD4 más de las células T para modular las células troncales in vitro. Y de ahí que eventualmente la combinación del contacto de células tengan señalizaciones antiprostaglandínicas. Heridas, pues sí, se han utilizado una gran cantidad de células troncales tratando de ayudar en heridas. Aquí no me impresiona, porque yo tengo una alumna que está haciendo tilapia deshidratada y la coloca sobre la herida y te da imágenes más bonitas que estas. El PRP, todo el mundo lo conoce, es de fácil acceso, es autólogo, es popular y es atractivo. Dime un poquito acerca del tiempo porque me puedo saltar esta parte. ¿Vamos bien en tiempo? Digamos que sí, si quieres, no sé, 15, 20 minutos más puedes tener y abrimos la ronda de preguntas. Ok, va. Entonces, el PRP es económico, fácil, forma colágena y está a un paso del caballo. O sea, lo puedes hacer simplemente ahí. Existen múltiples, como ustedes ven aquí, diferentes formas de hacer PRP. ¿Cuál es el que te gusta? ¿Cuál es la dosis y el volumen? ¿Lo tienes que activar o no? ¿Cuál es el número de inyecciones? Hay gente, por ejemplo, cuando Marta Prades empezó con esto en la Universidad de Barcelona, pues el número de inyecciones eran 3, ¿sí? Y entonces, obviamente, todos tienen rehabilitación. Entonces, teniendo rehabilitación y control del tipo de ejercicio que hacen estos caballos, puede ser una, pueden ser 2, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de PRP? Ahorita el último artículo que yo vi fue uno de Lisa Fortier, en donde dice, ¿por qué crees que es menos células blancas y más plaquetas es mejor?
cuando la realidad es teniendo un número medio de plaquetas y pocas células blancas, es lo óptimo. Entonces existen múltiples publicaciones también. ¿Por qué? Porque vamos a aclarar el problema eventualmente. La evidencia actual sugiere que el PRP es seguro y que el tratamiento de osteoartritis de rodilla es efectivo, tanto en humanos como en caballos. Por ejemplo, se utiliza mucho en humanos. Ahora llegan los dentistas, centrifugan en el consultorio del ortopedista y le aplican PRP directamente en la articulación al ser humano. Esta es parte de la investigación original, en donde obteníamos el plasma, de ahí se centrifugaba. Antes, fíjense la botellita chiquita esta que está aquí del lado izquierdo. Ese era cloruro de calcio, en donde antes lo activábamos para que desgranularan las plaquetas. Entonces, eventualmente ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el tejido tiene activadores del PRP. Fíjense en este ultrasonido, tiene un ultrasonido en donde hay una lesión bastante grande del ligamento. Hijo, es que no tengo, ahí está la imagen, del ligamento accesorio distal, en donde vemos cómo se repara preciosamente, pero obviamente las imágenes no son óptimas, estas ya tienen tiempo. Pero si yo agarro este caballo y lo saco inmediatamente a correr, como fue lo que hizo el entrenador, entonces obviamente le dio un jalón y se volvió a lastimar. O sea que no sabemos la fuerza tensil de la reparación que tú haces con PRP. A pesar de que el tejido se activa, en el tejido se activa el PRP, hay gente que considera necesario activar con trombina o con sales de calcio para desgranular las plaquetas. Ya que consideras todos los hallazgos y todos los tratamientos como un efecto benéfico comparado con el control, aunque haya diferencias en los tratamientos, quiere decir que algo está pasando tanto con células de médula ósea mesenquimales como PRP con las células de grasa. Entonces, si van a mezclar PRP con células, existen justificaciones para ello, ¿sí? Que es lo que han hecho en la mayoría. Y nosotros el único estudio que hicimos fue de agarrar células de periferia, de sangre periférica, con PRP, y sí vimos una lesión de mejor histología cuando utilizamos células con PRP comparadas con salina o comparadas con células exclusivamente. Y este estudio lo hicimos en ese tendón extensor lateral, en donde creamos una lesión y de ahí la vimos la lesión y después quitamos el tendón para poderlo ver en histología, ¿no? Entonces lo quitas fácilmente. Además es divertido y a los alumnos les encanta hacer cirugía de este tipo. Pero vean el nivel de vascularización que se obtiene del lado derecho, que es muy popular, la histología, que la del lado izquierdo, que es el control. Entonces, antes no es muy invasivo y es posible hacer este modelo. Entonces, la otra es el uso de terapia de choque o shockwave. Cuando utilizan las células troncales o el plasma rico en plaquetas, existe evidencia en donde el efecto del plasma rico en plaquetas es mejor. Entonces, PRP y terapia de choque resulta en un sinergismo para lesiones tanto en tendones como ligamentos, y ya es una rutina para nosotros el día que aplican el plasma rico en plaquetas o un día después el aplicar terapia de choque. Luego nos encontramos con cosas súper interesantes, por ejemplo, fracturas móviles. Este es en un burrito en donde usaron plasma rico en plaquetas. Se utiliza, la primera vez que yo oí plasma rico en plaquetas, lo utilizaban dentalmente y lo utilizaban en sitios de fractura que no se había unificado. Entonces es importante ver qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿cuánto le pongo? Pues lo que le quepa, ¿sí? Nada más hasta llenar el defecto. Sin activador, yo ya no uso activador. A lo mejor el activador que estoy utilizando es terapia de choque, tanto en ligamentos, tendones, meniscos o articulares. Generalmente entre 7 y 14 días de la lesión. Vean esta
esta me parece un poco ridícula, pero está simpática. ¿Por qué? Porque utiliza resonancia magnética para guiar una inyección del ligamento colateral. Entonces está como simpática, pero yo lo uso por medio de ultrasonido. Qué elegante, ¿no? Ok. IRAP se localiza en la sinovia de osteoartritis. Ya saben que es el antagonista de la interleucina 1. Se encontró en artritis reumatoide más que en osteoartritis, y la expresión de este gen de IRAP es la producción de proteína que ocurre tanto en osteoartritis como artritis reumatoide. Esa sopa se desconoce. Voy a prender la luz, un segundo. Bueno, no hay mucha luz, pero suficiente. Esa sopa se desconoce todo lo que contiene. Hay gente que le ha medido tanto TGF-beta o el de las plaquetas o el de todos los factores de crecimiento como insulin growth factor, etcétera, pero previene la degradación del cartílago articular. Yo he tenido suerte. Me recuerdo pacientes en donde tenía destruida totalmente la articulación, en donde veía osteofitos por todos lados, y le dije, mira, no hay nada que hacer. Lo único que te puedo ofrecer es de que le pongas algo económico como plasma rico en plaquetas y ves si funciona. Y el caballo acabó haciendo adiestramiento. Entonces, no hay nada escrito si es que sí o no va a funcionar. Ahora lo que estamos haciendo con otro de mis alumnos, que se llama Jorge, es suero autólogo condicionado, que es el Prostride, en donde agarras la sangre directa, o sea que la activas con ACD, que es un anticoagulante ACDA, y la colocas en ese kit que tienen, y de ahí la centrifugas, ¿sí? Y luego la activas para formar IRAP. ¿Por qué? Porque tiene poliacrilamida dentro de esto. Y esto todo lo haces en 30 segundos, ¿sí? Y una vez que ya lo hiciste, directamente se lo puedes inyectar en la articulación al animal. Obviamente tarda de 2 a 3 semanas en hacer efecto, pero no hay doping asociado con él. Entonces, de repente, en el mundo del caballo de salto, están utilizando con frecuencia este tipo de tratamientos. Esta misma máquina, esta misma centrífuga, tiene plasma rico en plaquetas que no puedo evaluar todavía qué tan bueno es, pero, por ejemplo, la parte de arriba que ustedes ven aquí es plasma pobre en plaquetas, ¿sí? Y aquí se concentra la parte rica en plaquetas junto con células troncales. Entonces, con este Prostride estamos haciendo estudios prospectivos en donde tienes un caballo con osteoartritis, grado 3 de 5, conforme a la EP, radiografías, evidencia de artritis degenerativa, bloquear la articulación y saber que de ahí es el problema, hacer ultrasonido para saber que no hay una inestabilidad, ligamentos colaterales, etcétera, y se aplica y se evalúa por medio del Leibniz Locator, que este es uno de los equipos que utilizamos para poderlo hacer más evidente. Entonces, si tenemos una lesión de este tipo, pues a lo mejor te está causando una claudicación de este tipo, y entonces colocas el Prostride y ves qué es lo que hay. O que tengas una lesión en la babilla, en donde estás viendo en el receso de la babilla o la parte del menisco, alguna lesión en específico. No es el caso en este en particular, pero si tiene una lesión de este tipo, pues a lo mejor lo que tú puedes hacer es utilizar un IRAP